buenas tardes. Mi nombre es José Luis Siller, cardiólogo pediatra. Hoy, como ya probablemente pueden deducir después de la introducción, voy a hablar de la muerte súbita en jóvenes. Hablar de muerte súbita en jóvenes deja implícito tocar el tema de muerte súbita en deportistas. Es importante ser muy concretos con las definiciones para poder ser prácticos y establecer quién está en riesgo y quién no. La muerte súbita tiene una definición muy categórica. Es un evento fatal, sin anuncio previo, sin antecedentes previos y sin síntomas previos, que puede acabar con la vida de manera fulminante en un tiempo de no mayor a una hora. Entonces, esta definición deja fuera lo que es el infarto agudo del miocardio. El infarto agudo del miocardio se da cuando hay un ejercicio o una fatiga, demanda de energía muy superior a lo que el sistema de coronario de perfusión se puede dar el lujo de mantener. Dicho en términos más sencillos, el corazón trabaja más de lo que puede nutrirse y descansar. Esto puede ser, nos puede avisar el corazón por muchos de las manifestaciones ya coloquiales que nosotros conocemos: entumecimiento de quijada, de brazo izquierdo, náuseas, sensación de mareo, ansiedad, palpitaciones, sensación de muerte inminente. Pero incluso estos pacientes pueden llegar manejando al hospital, lo cual deja fuera a esta entidad del rubro de la muerte súbita. Estadísticamente estamos hablando en todas las edades. La muerte súbita es alrededor de 250,000 al año en Estados Unidos, 0.5% de la mortalidad en general, y pues está segmentada en la población de acuerdo a edad: menor de 6 meses, menor de 35 años y mayor de 35 años. Voy a hacer de un lado la muerte súbita del lactante, porque es la casuística que puede desencadenar esta fatalidad no tiene mucho que ver con la cuestión cardiovascular. Les puedo dar 2 tips: nunca duerman a un bebito boca abajo y anulen cualquier exposición de tabaco en los cuidadores de los bebés. Fuera de ahí, vamos a dejar fuera también la patología cardiovascular del paciente ya mayor de 35 años, porque ellos ya tienen mucho que ver con procesos de degeneración cardiovascular, acumulación de placas de colesterol, hipertensión, y ahí sí un riesgo de infarto, que sí puede ser desde infartos subclínicos hasta muerte súbita. Pero la plática de hoy tiene que ver con la persona menor de 35 años y los riesgos cardiovasculares predecibles para no ser parte de una desgracia como la muerte súbita. Por otro lado, la casuística de muerte súbita en pacientes jóvenes, menores de 35 años en particular, se relaciona casi siempre a condiciones congénitas. O sea, no es algo que adquirimos durante nuestra vida, es algo con lo que nacemos. Y para continuar con las causas congénitas, les quiero compartir un término que hemos acuñado como el deportista sedentario. Está demostrado que en personas que no tienen preparación física adecuada o que padecen de alguna enfermedad cardíaca no diagnosticada, el esfuerzo físico excesivo tiene efectos que pueden ser nocivos y hasta letales para la salud. Las ansias por mantenerlos en forma nos hacen que mucha gente se sobreexija con ejercicios que van más allá de la capacidad física después de haber llevado un estilo de vida sedentario. Nadie está libre de sufrir un evento cardiovascular en el deporte. En la actividad física tenemos la paradoja de que durante el sedentarismo estamos expuestos a enfermedades cardiovasculares, pero por otro lado, el ejercicio físico puede provocarnos eventos como la muerte súbita. Debemos evaluar síntomas que podemos experimentar durante los eventos de ejercicio, como palpitaciones, dolor de pecho, fatiga desproporcionada durante el ejercicio o incluso desmayos durante la actividad física. A partir de los 35 años, el principal evento adverso es la cardiopatía coronaria, por lo que es siempre fundamental evaluar si tenemos algún factor de riesgo. Retomando la casuística de las cardiopatías que pueden condicionarnos a un riesgo de muerte súbita en menores de 35 años, tenemos en particular 4 causas. La primera, la miocardiopatía hipertrófica,
Todo lo que hable de miocardiopatía sugiere enfermedad cardíaca. Hipertrofia es crecimiento o agrandamiento de una estructura, en este caso el músculo cardíaco. Es un agrandamiento que no se explica por alguna obstrucción, alguna situación que le ponga a trabajar más al corazón. En ausencia de un proceso obstructivo en el corazón o un paciente que tenga presión alta, alguna enfermedad renal que pudiera condicionar a un aumento de trabajo de parte del corazón, podemos hacer el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Desgraciadamente, este crecimiento muscular puede pasar desapercibido. ¿Y en qué recae el riesgo de la miocardiopatía hipertrófica? Que ese engrosamiento de la pared muscular es un tejido, es un agrupamiento de células musculares no organizado. Entonces se pueden formar puentes eléctricos que pueden condicionar a cortocircuitos, que pueden generar arritmias, que pueden terminar con la vida del paciente, en particular taquicardias ventriculares de muchos tipos. Desgraciadamente, la mayoría de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica son asintomáticos y no es sino mediante un examen que es el electrocardiograma y el ecocardiograma que podemos identificar a estos pacientes, sugerir o controlar la actividad física y evitar un evento fatal de muerte súbita. Otro grupo importante al que se puede adjudicar muchas de las muertes relacionadas a la muerte súbita, perdón la redundancia, es todo el grupo de enfermedades que pueden afectar las arterias coronarias. Las arterias coronarias es una estructura, o es un grupo de estructuras, son arterias con las que el corazón mismo se perfunde antes de asignarse el trabajo, de adjudicarse el esfuerzo de llevar la sangre a cada célula del cuerpo. El corazón, mediante las arterias coronarias, recibe un flujo de sangre que puede asegurar que se va a mantener la capacidad de bombear la sangre durante todas las etapas del ciclo. Entonces, pues las arterias coronarias son muy importantes para asegurar que no vamos a tener ningún tipo de riesgo. De manera superficial, podemos pensar a la hora de adjudicar alguna enfermedad coronaria estadísticamente relevante, a la hora de hablar de muerte súbita, la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es un proceso inflamatorio que no afecta a pacientes menores de 5 años. Entonces, el paciente que se expone a la vasculitis secundaria de la enfermedad de Kawasaki quedan con una lesión que se llama aneurisma. El aneurisma yo se lo explico a los pacientes como un chipotito que se forma en la arteria, similar al que pasa en las llantas cuando pasamos encima de un bache. Quien vive en Monterrey lo conoce la experiencia de manera directa. Queda como un chipotito en la llanta y bueno, pues finalmente esa llanta acaba ponchándose. De manera analógica, los aneurismas coronarios, que son las secuelas del proceso inflamatorio de la enfermedad de Kawasaki, permanecen latentes. El aneurisma en muchos casos se puede regresar con o sin medicamento. En casos más graves permanece el aneurisma, permanece ese riesgo de que se reviente esa arteria coronaria en etapas posteriores de la vida. Fíjense cómo un proceso inflamatorio que no afecta más allá de los 5 años puede tener repercusiones 10, 15, 20, 30 años más allá del evento desencadenante. ¿Cómo podemos identificar quién está en riesgo? Pues de manera retrospectiva, y no dejar que se nos escape ningún paciente con enfermedad de Kawasaki. Nuestro umbral de sospecha y de tratamiento es bajísimo. Quien padezca 2 o 3 de los síntomas relacionables a enfermedad de Kawasaki, que es un tema aparte, ya lo compartiré al final de esta revisión del enlace, debe de someterse a una evaluación y descartar que no tenga secuelas de un proceso inflamatorio a nivel de las arterias coronarias. De manera un poquito menos frecuente, también hay trayectos. Las arterias coronarias se pueden distribuir y entrar o tener trayectos dentro del muro del corazón, lo cual predispone a que se apriete por segmento la arteria coronaria y sacrificar un poco el riesgo a las estructuras del corazón. También esto puede provocar muerte súbita. También tenemos al paciente que tiene arritmias, que tiene un sustrato a lo mejor a veces anatómico, a veces simplemente está perfectamente el corazón y de manera espontánea, por alteraciones moleculares en los canales que permiten que partículas entren y salgan de las células del corazón, tenemos un riesgo a desarrollar taquicardias ventriculares. Estas son muy delicadas y efectivamente se relacionan nada más y nada menos que muerte súbita.
Entonces, si tenemos historia de palpitaciones, intolerancia al ejercicio, fatiga, mareos, cambios bruscos de posición que nos provoquen desmayo, o algún familiar de primero, segundo o hasta cuarto grado que haya tenido algún tipo de muerte súbita o historia de arritmias, es importante someternos a una evaluación por cardiólogo. Muy probablemente vamos a requerir de ecocardiograma y electrocardiograma para situarnos en una posición de riesgo y evitar ser parte de esta estadística. Y finalmente, la cuarta causa que figura estadísticamente a la hora de responsabilizar a la muerte súbita es el síndrome de QT largo. El QT es un intervalo que medimos en el electrocardiograma que habla de la repolarización del corazón. Es la fase en la que el corazón se prepara para el siguiente latido, ¿sí? El corazón tiene dos fases, contracción y relajación. El QT es la preparación para el siguiente latido. Cuando pacientes, por cuestiones también hay un trasfondo genético y molecular detrás de ese riesgo, tienen periodos de repolarización o de recuperación anormalmente prolongados, que es una especie como de ventana que pone al corazón en una situación de vulnerabilidad para que entre en un segundo evento eléctrico y provoque una taquicardia, que ahí sí estaríamos hablando de muerte súbita. Generalmente, si bien este padecimiento es muy raro y por momentos puede pasar totalmente desapercibido, generalmente estos pacientes tienen historia de desmayos asociados a esfuerzo físico. Por eso también es importante identificar si tenemos un problema de acondicionamiento a la hora de hacer ejercicio o si tenemos un sustrato genético que hace rentable incluso realizar estudios moleculares y genéticos para situarnos bien dónde estamos. Entonces, bueno, es importante entender que el hablar de muerte súbita no debe de verse como algo ajeno a nuestra sociedad. Estamos inmersos en una cultura de sobreejercitación. Si me lo preguntan, a mí me parece que estamos manejando de manera incorrecta un recurso saludable como es la ejercitación. Entonces es importante, número 1, someternos a un programa adecuado de ejercitación gradual, y número 2, descartar que tengamos un factor que en combinación a factores como la fatiga, la sobreejercitación, no pueda provocarnos una situación lamentable. Mi nombre es José Luis Siller y esto es Cardiología Pediátrica Monterrey.